Con la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, casi al final, Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Tiene 3 capítulos, perdón. Hebreos. Una carta muy importante a los hebreos, a los judíos que habían recibido la palabra del Señor, que se habían convertido y todavía andaban con algunas cosas del mundo, ¿no? O religioso. La religión todavía llevaban a cuesta. Y esto es un poco la lucha y el motivo por el cual fue escrita este libro, esta carta a estos hermanos, pero también es importante que nosotros entendamos qué hizo Cristo por nosotros, o sea, qué hizo Él fundamentalmente y en qué nos convirtió. Así que leemos el versículo 1 del capítulo 5, dice: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Palabra del Señor. Dice que todos somos sacerdotes escogidos entre los hombres, él mismo es nombrado para ser representante o representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones, sacrificios por los pecados. Algo importante que habla Hebreos, que nosotros, más que hijos, somos sacerdotes. Hijos renacidos por la sangre de Jesús, en el milagro sobrenatural que Él produjo al morir y pagar el precio por nuestros pecados, que nos separaba de Dios, y nos dio la autoridad de ser hijos verdaderos de Dios. Pero va mucho más allá el nombramiento de ser sacerdotes. Y 1 Pedro habla también de que somos reyes y sumo sacerdote, nación santa, para ministrar las cosas de Dios. Y uno a veces no toma la dimensión y siempre está en la condición de hijo, ¿no? Pero nosotros, Dios nos llama y nos ve como sacerdote. Y un sacerdote en el Antiguo Testamento, según el orden de Aarón, no era sacerdote que no descendía de Aarón. Y vaya casualidad que Jesús mismo no descendía de Aarón, sino de David, que no era sacerdote de David. Por lo tanto, por eso dice y se refiere, según el orden de Melquisedec. ¿Quién era este? Un buen hombre que apareció por arte de magia en el camino, en el desierto a Abraham. Y Abraham lo reconoció, ¿no?, como el sumo sacerdote y le entregó los diezmos. Y lo bendijo, porque Abraham, una de las cosas que tenía, era muy inteligente. Sabía dónde tenía que dar, dónde tenía que ofrendar, qué es lo que tenía que hacer. Un hombre obediente a Dios. Por eso fue tomado como el padre de la fe, Abraham. Por lo tanto, según el orden. Pero ¿quién era este hombre, Melquisedec, que apareció como arte de magia? No tenía descendencia, no tenía padre, no decía nada. Y así como vino, se fue, desapareció. Ese es el prototipo del Señor Jesucristo en la tierra. Sí vino, engendrado por el Espíritu Santo, María, el padre de José, tuvo una familia, tuvo hermanos, pero según el orden natural no era de acuerdo a la ley de Moisés, no descendía por Aarón. Y todo sacerdote que no descendía de la orden de Aarón
le tenían prohibido ministrar en el sacerdocio. No podían hacer nada. Y el que hacía eso caía muerto automáticamente. Es como decir, bueno, me hago cargo del culto, ministro, predico, y Dios te dice, ¿quién sos vos? ¿No? Por eso Satanás no le es permitido ministrar en un culto, predicar la palabra, aunque conoce la palabra, pero no le es permitido. Y él lo sabe muy bien. Por eso dice, según el orden, nosotros somos sacerdotes. ¿Y qué es un sacerdote? Una persona que ya está capacitada, que pasó un poco el riesgo de vida. ¿Vieron? Cuando uno entra y dice, bueno, está boleta. Si pasa, sobrevive. Y si no, bueno, prepárense, ¿no? Muchos de ustedes pasaron el riesgo de vida. ¿Qué es el riesgo de vida? Las primeras luchas que los apartaban del Señor. Vencieron sus propios pecados, sus propias tentaciones, sus propias debilidades. Y cuando uno pasa esos primeros rudimentos, recién ahí nosotros vamos convirtiéndonos o vamos camino al sacerdocio. Si no, seguimos siendo hijos, lavados, perdonados, nos dan las bendiciones de Dios, pero seguimos siendo hijos. Y un hijo no cumple la función de un jefe de familia o de un sacerdote. El sacerdote es entrenado porque ya pasó la prueba fundamental, pasó esa línea, ¿no? que muchas veces nos hace dudar, y el hermano fue al galileo y no vino más, ¿no? Se apartó, no le gustó. Bueno, esas son las primeras luchas para dejar el camino del hijo y comenzar el camino del sacerdote. Por eso dice que Jesucristo fue nombrado por excelencia, porque dice que padeció, y por ser hijo padeció hasta obedecer al Padre. Y ahí recién lo levantó como sumo sacerdote. Por el padecimiento. ¿Cuántos tienen luchas, pruebas? Levanten la mano. Todos tenemos luchas, pruebas de toda índole, ¿no es cierto? Espirituales, carnales, en definitiva, pruebas, luchas y tribulaciones. Hermanos, todos hemos sido probados. La semana pasada mi esposa de repente no se podía levantar de la cama, no podía hacer su necesidad, y fue un problema también eso, ¿no? Porque no podía mover la rodilla, no podía pararse, no podía nada. Y para nosotros es como que eso se rompe en los esquemas, uno no está preparado para eso. Y bueno, oramos a Dios, y bueno, tratamos de hacer lo posible, ¿no? Llamamos al servicio de emergencia, bueno, pero fue una prueba grande, porque en casa no tenía a mi esposa y no tenía a mi hermano. Me había convertido de repente, o nos habíamos convertido en enfermeros, guste o no nos guste. Yo jamás pensé en ser una enfermera. O sea, no es un enfermero profesional que sabe poner inyecciones y todo eso. Pero bueno, lo básico estamos aprendiendo. Pero nos encontramos en esa prueba. Quizás por ahí a algunos es leve esto, para otros es más fuerte. Algunos están pasando problemas en su vista, en su salud, problemas de reuma, artritis, dolores, enfermedades, problemas en el trabajo, roces, pero son pruebas. Dice que por obediencia el Hijo obedeció y pasó las tribulaciones. Y miren, pasó las tribulaciones, todo su sacerdote es la persona indicada y nadie puede ocupar ese cargo. Versículo 4, por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. O sea, nadie puede ponerte en el lugar de sacerdote, pues ya transitaste los primeros caminos, dejaste atrás las primeras pruebas que parecen sonsas, pero a una persona nueva son importantes. Por eso tenemos que crecer. La prueba nos lleva a crecer, a madurar. Somos maduros, no inmaduros. Un niño puede ser inmaduro, aunque hoy lo dudo. Los niños nos demuestran que son bastante crecidos y maduros. Están muy desarrollados, muy capacitados. Si usted me lo pregunta, no lo sé, pero la Biblia ya adelanta que en los últimos tiempos, no es que van a salir hablando, pero tienen mucha capacidad. Por los medios, por internet, por informática, porque el mundo avanza y corremos y el tiempo es escaso y se nos van los años volando. Antes los años no venían nunca, no pasaban los días, salías a la calle y no llegaba nunca la noche. Esto es rápido, vivimos evolucionando, pero lamentablemente para mal. Por eso que esto, yo no me puedo hacer sacerdote, Dios me lo otorga
Y yo lo tomo en la medida que paso los primeros tiempos de lucha y prueba. ¿Amén? Los primeros tiempos. Y el que todavía está luchando en eso, no se sienta menos. Lo va a vencer. Porque tiene el Espíritu Santo para ayudar. Y el Espíritu está dentro tuyo, no está fuera. Porque todos nosotros somos renacidos porque aceptamos a Cristo una vez en nuestra vida. Aunque no sabíamos lo que hacíamos, ni siquiera sabíamos lo que significaba eso, y quizás no sentimos muchas cosas, pero recibimos por fe la obra del Señor en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo nos selló, nos marcó para toda la vida, hasta el día de nuestra partida. Somos hijos de Dios, eso no cabe ninguna duda. ¿Cuántos dicen amén? Somos hijos de Dios, pero tenemos que transformarnos en sacerdotes. Y el sacerdote ministra su casa primero. ¿Qué hace el sacerdote? Atiende a la familia, se atiende él, empieza a orar, empieza a reprender, empieza a actuar en consecuencia. Por eso la persona madura es una persona que va creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. En definitiva, maduro significa parecerse a Cristo. Solamente la victoria, no en el padecimiento. O el padecimiento me lleva a aferrarme a Dios, no solamente en la oración, sino también en la palabra. ¿Cómo conocemos al Señor? A través de la palabra. A través de la palabra, a través de la palabra, a través de la palabra. Le habla que no le gustaba ni leer nada. Yo no leí nada, nunca leí nada. Yo miraba y de ojito no ya aprendía, pero de ojo, así pasé primario, de ojo, y copiándome. Me da vergüenza, pero así. Uno se aprovecha de los que estudian, los que están adelante, ¿no? Se trata de acercar, che, tirame algo, no decime algo, pasame un machete. A duras penas, no me gustaba. Pero Dios hizo la obra en mi vida. Me llevó a hacer lo que no quería, que era leer primero la palabra del Señor. Y fue fácil, no. Me costó, pero empecé a entender. Le pedí al Señor y todos los días comencé a tener ese buen hábito de leer la palabra del Señor. No en el celular, sino en la palabra, en el papel. Uno agarra la Biblia y comienza a leer. Y aunque no entienda, le pedí al Señor. Y si no iba a la célula, íbamos a la célula con mi esposa y compartía las dudas que tenía, preguntaba. No había así en internet, en Google, nada. Tenía que comprar un diccionario bíblico, por ahí lo teníamos, ¿no? Mataburro, que es más o menos todo un poco las definiciones de muchas cosas, nos sacamos dudas, pero la interpretación siempre. Y así íbamos creciendo hasta que empezamos a ministrar nuestro hogar. ¿Amén? ¿No es cierto, pastor? Orar por nuestros hijos. Antes íbamos corriendo, pastor me ora, pastor tiene fiebre, llamarlo al líder, llamarlo a esto, pero después dejé todo eso y empezamos a crecer como personas, a madurar, ya no a pedir, sino a empezar a ministrar. Tiene fiebre, actuar como sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote al ministrar? El sacerdote era una persona escogida según la orden, que Dios lo ponía entre los hombres y Dios, e intercedía por las necesidades. Y obviamente el hombre y el sacerdocio era humano y tenía debilidad. Primero oraba por él mismo, amén. Muchas veces nosotros pensamos, ¿qué quiere ser sacerdote? Si voy cada tanto a la iglesia, nunca leo la Biblia. Tenemos que pasar eso. Eso te predica Satanás, te predicamos mismos. Necesito crecer y madurar en la vida. Los maduros son los sabios. La persona madura es sabia en sus propias decisiones. Se puede equivocar. Tenemos un abogado que nos perdona, nos limpia y volvemos. El fracaso no es una derrota. Nos levantamos en el fracaso y decimos, Señor, ¿qué hice mal? Guíame en esto, guíame en el otro. Necesitamos avanzar. Por eso dicen que nosotros a nosotros mismos no nos podemos levantar como sacerdotes. Tenemos que ejercer. Diga conmigo, debo ejercer el sacerdocio. Debo ejercer. ¿Y qué clase de sacerdocio? Cuando hay una persona endemoniada, ¿quién le va a reprender? Ay, no, yo no puedo echarle mano a la obra. Ponle la manito, Señor, en el nombre de Jesús me curo. Y empezamos a reprender los espíritus que se manifiestan, atarlos y echarlos fuera. Los que no saben, bueno, nos anotamos en la campaña que hay para fin de año y los voy a mandar todos a la carpa de liberación y van a aprenderse así. Cuando vienen los endemoniados agarrados por los camilleros y empiezan a los santos. Los sientan y dicen, bueno, ahí va a haber un líder, obviamente, pero tenemos que aprender. Tenemos que aprender que la vida es espiritual. Los demonios actúan en consecuencia.
interna o externamente en una persona, con pactos, con entregas, con maldiciones, con un montón de cosas, por ignorancia. Y a veces hay creyentes que todavía siguen trabajados. Tienen cosas trabajadas, peluches, guías que le dio una macumbera, una pay para destruir tu matrimonio, que esto. Y tenemos toda esa basura. Y a veces así, rebobinando y orando, decían, ay pastor, usted sabe que me encautela el cajoncito, una ex agarró y le dio a mi marido y le guardó ahí, está escondido, está trabajando. Y eso no es trabajo. Tenemos que limpiar la casa. Así como nos limpiamos nosotros, tenemos que limpiar, porque el diablo no descansa, no descansó ni va a descansar. Amén. Tenemos que actuar en consecuencia. Hay un enfermo, llamen al pastor, no, orá vos. Practicar la oración. Oficial y sacerdote. ¿Qué hace el sacerdocio? Oramos por las personas. Amén. Tenemos que ejercitarnos porque necesitamos crecer. Esta iglesia va a explotar, va a crecer, vamos a crecer. Tenemos que crecer, es el tiempo que tenemos que crecer. Y esto ya va a quedar chico y vamos a ir a la cancha y estamos pensando en otro lugar, mudarnos a otro lugar. Amén. Pero si somos niños, ¿a quién va a traer un niño? A otro niño. Y está bien, gloria a Dios. Tanto en la escuelita los niños. No está mal ser niño, pero como grande no podemos ser niños, es un tiempito. Necesitamos madurar. Así se abren las células. Hay más obreros que dicen, amén, dispuesto estoy. Me falta, pero yo quiero poner las manos en el arado y comenzar a servir a Dios. Amén. Si Dios manda a muchas personas, ¿quién va a ir? Yo no estoy preparado, yo no, mi casa, vamos orando, vamos a ver en el futuro. Hermano, cuando vienen los hijos tenemos que aprender. ¿Qué es lo que tenés vos? Lo que Dios te dio. Lo que aprendiste tenés que dárselo. Amén. Por eso tenemos que orar. Tenemos que orar la oración diaria, la lectura de la palabra del Señor. Todos los días oremos a Dios y alimentémonos con alimento sólido. ¿Qué es sólido? ¿Cuántos comen una vez a la semana? A ver. ¿Usted come una vez a la semana? ¿Material? ¿En comidita? Me parecía, estaba dudando. Ese cuerpo no creo que aguante. ¿Cuántos comen salteadito? A ver, por razones diferentes. Salteadito no carnal, Todos comemos bien, ¿no? Por lo menos una comida diaria. 2 comidas diarias, un matecito, lo que sea. ¿Lo estamos recordando o no? A veces dicen, este país pasa hambre, mamita querida, si pasamos hambre. ¿Qué vamos a pasar hambre si hay alimentos para tirar para arriba? A veces pasan el negocio, a mí me da no sé qué, a veces me quiere saltar el viejo indio. ¿Saben los pibes jóvenes, 20 y pico de años? Se nota que, ¿no? Y te cagan y te dice, ¿tenés algo para comer? Ni siquiera lo gusta decir el jefe, le limpio el piso, le limpio lo... Antes de ganártelo a la persona y le damos dinero, le pagamos, le damos la comida. Te exigen comida. Y a veces le das comida y el tipo está chupando enfrente. O sea que para el chupe tenés, pero para la comida no te la ganás. Necesitamos ganarnos la vida, crecer. Y en lo espiritual, yo no puedo vivir una vez a la semana con una oración prestada. Está mal lo que hacen muchos de ustedes, pedir oración. Sí, eso es importante. La oración de grupo es importante. Oramos por tal petición. No es lo mismo orar uno de todos juntos. Es la fuerza de la iglesia. Pero nosotros tenemos que comer todos los días. Y sólido. ¿Qué es sólido? La palabra del Señor. Leer la palabra, tomar testimonio del pastor. No le gustaba, era un vago total, se burlaba de los que leía, tenía estilo, pero bueno, terminó leyendo la palabra del Señor. Amén. Terminé leyendo la palabra del Señor. Me dormía, claro que sí. Me aburría. Pero Dios me puso el querer, el deseo. Pasé tiempo, fui a seminario, me preparé, me sigo preparando la palabra del Señor. Necesitamos comer, somos sacerdotes para ministrar lo que Dios pone en nuestra vida. ¿Qué es lo primero que tenés que ministrar? Tu propia vida. La persona madura sabe fundamentalmente sus debilidades, su flaqueza, las cosas positivas que tiene. Entonces el maduro sabe llevar adelante su vida. Ya no depende, no por culpa tuyo, no, es mi responsabilidad. Yo necesito crecer, necesito superar cosas. Amén. Necesitamos avanzar. ¿Por qué urge? Porque ser maduro, sacerdote, porque si no, Dios no puede mandar más gente. ¿Quién la va a atender?
¿Cuántos obreros hay acá? Levante la mano, Obreros, siervos inútiles. Amén, gloria a Dios. Somos obreros por misericordia de Dios, no que somos más ni menos. Somos obreros del Señor, servidores, todos horizontalmente servimos a Dios por su misericordia. No es porque somos más ni menos, ni sabemos más, ni somos más bonitos, ni vestimos, ni tenemos mejor algo. No, somos llamados y nos ponemos la brecha y servimos a Dios con lo que Dios nos da. Y nos va a dar más alimento, pero tenemos que llevar adelante sacerdocio. Dejemos de ser niños o hijos solamente para ser sacerdotes, para ministrar en el lugar santo o santísimo. Amén. Yo necesito ministrar allí, entrar en el lugar santísimo. Los niños están en los atrios siempre. ¿Se dieron cuenta? Los niños están en los atrios, luchando con su vida. El sacerdote, ¿dónde está? En el momento de la oración, entra al lugar santísimo y adora a Dios. Ministra al Señor. Deseo, amados, que todos con el tiempo podamos ser sacerdotes para entrar a la presencia de Dios. Y ya no el líder de alabanza diga, cierre sus ojos, no, levanta la manito. No, hermano, yo me tengo que